Buenas tardes. Vamos a comenzar una sesión que para nosotros pues, es muy especial. Es la primera vez que en los congresos internacionales de la Sociedad Española de Dietética tenemos una sección propia para nuestra revista. La revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria es la revista en idioma español más antigua que se ha editado sobre nutrición. Estamos en el volumen 41, es decir, 41 años de antigüedad, y tenemos el enorme placer pues, de haber ampliado muchísimo en los últimos años la influencia, la audiencia y, por lo tanto, el número de autores, sobre todo con compañeros latinoamericanos. Y esta sesión especial pues, la hemos dedicado a autores que últimamente habían publicado con nosotros. Así aprovechamos, no solo ayudamos a difundir más su trabajo, sino que además pues, les ponemos cara y les saludamos. Bueno, pues empezamos esta sesión con estos resúmenes de las comunicaciones que son artículos que han presentado en la revista y que tienen ustedes disponibles en la publicación. Posteriormente, esta grabación con su resumen, que es un resumen de unos 10 minutos, más luego el coloquio que podamos tener, pues estará disponible en la web de la revista y del Congreso. Y bueno, vamos a empezar directamente pues con la primera aportación, que es de la doctora Monroy Torres y que se refiere a una revisión, un estudio yo creo que muy interesante sobre el estatus nutricional, la ingesta alimentaria en mujeres con papilomavirus. Doctora Monroy, cuando guste. Sí, muy buenos días, muchas gracias. La verdad es un gusto. Voy a compartir la presentación. Déjenme ver, acá está. Respetando el tiempo, tenemos aquí también el cronómetro. Muy bien, bueno, este estudio, déjenme proyecto nada más, lo titulamos sobre todo, fue en un estudio descriptivo transversal que se realizó en su momento en pacientes de un hospital de la Clínica de Displasia en Guanajuato, México. Estamos ubicados en el centro del país. Este estudio era ver cuál era efectivamente su estado nutricional y el consumo de ciertos nutrimentos que derivaban de la evaluación de los alimentos y el equipo que estuvo conformado. Bueno, es importante señalar y rescatar que muchas de las enfermedades de transmisión sexual, en este caso el virus del papiloma humano, lleva sobre todo a una displasia, se genera y la nutrición se vuelve un componente importante, y voy a usar un término para reparar, y es aquí donde entra también el sistema inmunológico. La nutrición es clave para poder contener las lesiones premalignas. El virus del papiloma humano tiene más de 100 variantes y muchas de ellas, las que son oncogénicas, son causa principal del cáncer cervicuterino en la mujer. Entonces, por ello la importancia de estudiarlo y contenerlo. Sabemos que este tipo de virus, pues la mayoría de las mujeres, y una vez que se inicia la actividad sexual y quien es a quien principalmente afecta, puede efectivamente estar expuesta, y esto pues estarse dando gracias al apoyo de un sistema inmunológico bien fortalecido, pues hacer la parte de la reparación. Entonces se hizo en 75 mujeres. Este estudio era ver cómo estaba su situación. Cabe la pena señalar que este estudio se hizo sobre todo, pues tiene ya más de 5 años, y algo que quiero comentar en la conclusión y que esto lleva a diseñar nuestra nueva hipótesis es cómo estaba en ese momento la situación también global y para México de los estilos de vida saludable, que eso es importante enmarcar. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue a través de ver en la dieta el consumo dietético y poder hacer el cálculo en frecuencias también por ciertos grupos de alimentos que nosotros considerábamos para México. Se controlaron algunas variables de confusión, como es el hábito tabáquico, el tener sobrepeso y obesidad, número de parejas sexuales, cuando se inició, en este caso el inicio de la vida sexual, y los periodos que también llevan efectivamente hacia el cambio de pareja, que esto también puede implicarlo. Y lo que encontramos efectivamente fue que el 66% de las participantes tuvieron sobrepeso u obesidad. Sabemos que el sobrepeso y obesidad condiciona estados inflamatorios también, y entonces requiere mayor cantidad de nutrimentos para estar trabajando con ello, y sin hablar de otras exposiciones. El hábito tabáquico estuvo en el 36%, y el consumo de energía se cubrió en la mayoría, inclusive en este rango mayor al 73%.
pero por ejemplo para lo que fue lípidos, fue sobre todo para el 84% y proteínas en un 66% que tendríamos que estar identificando. El consumo de los nutrimentos también, esto fue que se cubrió en una mayoría. La parte también del tamaño de muestra, y que voy a ir adelantándome también para estar diciendo de una vez la discusión, encontramos como una limitante dada la diversidad de cada de las diferentes variables que encontrábamos y sobre todo porque nosotros lo dividimos en grupo. Decidimos efectivamente no comparar a todas en el grupo de 18, en este caso a 35 años, porque íbamos a encontrar estas diferencias. Y es así que en los resultados nosotros encontramos efectivamente lo que se evaluó es cómo estaban de 18 a 20 años, 21 a 29 años, y bueno, 30 y 35 decidimos así integrarlos, aunque un momento dado en esta debilidad del tamaño de muestra, pero nos pudiera describir, dado que al final era un diseño descriptivo en esta primer preámbulo, cómo iban a estar sobre todo las pacientes. En el nivel de escolaridad, y hice aquí algunos marcajes sobre todo, debemos identificar que sobre todo la mayoría desde tener analfabetismo hasta, por ejemplo, lo que es solamente a nivel primaria, sabemos que son variables. La educación sexual, que es algo que ahorita se sigue insistiendo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, inclusive el control natal, sigue siendo efectivamente una parte importante y encontrábamos sobre todo hacia donde estamos, todavía el nivel educativo sigue siendo efectivamente algo que influye a pesar de que encontrábamos los valores de probabilidad que no los encontramos en esta asociación cuando hicimos con G cuadrada. El uso, por ejemplo, de anticonceptivos, también no lo encontramos, pero veíamos sobre todo quienes nunca lo habían utilizado, y se digan casi el 50% nunca había utilizado alguno, aunque habían iniciado también su vida sexual. El hábito tabáquico en el 50% tampoco estuvo presente, pero varía. Por ejemplo, estamos encontrando que de 30 a 35 es quien tenía el mayor porcentaje, en este caso, en el consumo del hábito tabáquico. Igual para el tema de número de parejas sexuales, encontrábamos también para el grupo de 21 a 29, que es donde podríamos enfocar y saber como una cohorte qué ha pasado en los antecedentes en ellas. Y esto es importante para indagar en un periodo como por ejemplo de seguimiento que está pasando. Igual para lo que es el estado nutricio, la mayoría pues tenían sobrepeso, obesidad y sobre todo una distribución a nivel central, que esto también pues va explicando no solo para enfermedades crónico-degenerativas que ya reflejan un proceso inflamatorio, pero si esto agregamos una deficiencia en nutrimentos clave para reparar, en este caso virus, que requiere vitamina C, vitamina A, ácido fólico, zinc, una cantidad de proteínas, los procesos de metilación, por ejemplo, muy clave, porque el tejido, sobre todo, es epitelial a nivel cervical y requiere un cambio constante. Y para ello, pues estamos utilizando efectivamente todo el proceso de metilación del DNA y estamos requiriendo proteínas como, por ejemplo, aminoácidos esenciales y entre ellos, pues tenemos también otra vez nuevamente ácido fólico y estos nutrimentos que si ustedes aquí observan otra vez en este grupo, ahora más joven de 18 a 20 años, encontramos el mayor consumo de energía y se fijan, es una tendencia a como estamos viendo, las generaciones de hace 10 años han tendido a incrementar el riesgo, es decir, las generaciones ahorita más jóvenes en los estudios se asemejan a los grupos de 50 años y más en deterioro del estado de salud y principalmente en la mujer que para México, de acuerdo a la encuesta de salud y nutrición, desde el 2000 se ha deteriorado el estado de salud, mayor sobrepeso, mayor obesidad, hipertensión, diabetes y pues todo esto. En el tema del consumo encontrábamos sobre todo, por ejemplo, algunos alimentos clave, el brócoli, aunque aquí cabe señalar que, por ejemplo, hay ciertos alimentos que con los años se le ha agregado también y se le ha atribuido un uso de pesticidas y esto también es importante considerarlo para los nuevos diseños dado que mucha de la agricultura también ha sido con agroquímicos, y entonces tendríamos que analizar aquí cuántos del consumo de ciertas verduras o frutas que abonan a lo que son antioxidantes, cuántos estarían usándose ahora para reparar exposiciones de ciertos tóxicos. Esto es algo de lo que yo me dedico a la parte de estudiar la dosis en la parte de lo que es todo lo de nutrición ambiental y seguridad alimentaria y que incluye para enfermedades infecciosas como el tema de virus del papiloma humano. En la tabla 4 ya me quedan solamente 2 minutos, me voy a apurar. ¿Qué tenemos que integrar? Hicimos, en este caso, aunque son diseños para casos y controles, quisimos hacer el análisis de riesgo para ir integrando
qué sucedía y encontramos que el hábito tabáquico, efectivamente, el estado civil, casadas principalmente, o si eran solteras o viudas, el inicio de la pareja, de inicio de la vida sexual menor de 18 años, el número de parejas sexuales que empezó a partir de 12, sobre todo en periodos cortos de cambio. Y si eso se agregaba sobrepeso, obesidad, hábito tabáquico y mayor adiposidad central y bajo consumo de nutrimentos, todos estos fueron factores de riesgo que tendrían que hacerse con diseños ya con un análisis multivariado. Y bueno, como una conclusión importante hacia lo del estudio es que nosotros encontramos que la mayoría, aunque fueron suficiente el consumo para ácido fólico, carotenoides, vitamina A, vitamina C, tenemos que dilucidar que esto es de acuerdo a las recomendaciones, pero no estamos calculando nutrimentos por el número de comorbilidades, BPH, obesidad, sobrepeso, exposición al hábito tabáquico. O sea, se digan, son muchas variables que tendríamos nosotros que empezar a analizar cuánto es cuánto en los nutrimentos. Esto lleva también para el consumo, por ejemplo, aquí pongo leche y hay estudios donde lo han asociado con cáncer de mama, pero no hay que olvidar nuevamente con qué se alimentan los animales y que al final, por la característica de la leche, pues se acumulan muchos pesticidas y algunos otros tóxicos. La mayoría pues tuvo sobrepeso, obesidad, esto ya lo comenté, el hábito tabáquico y que esto sobre todo, algo importante también identificar es que la mayoría de las clínicas de displasia no tienen un nutriólogo, como nosotros decimos en México, de cabecera y entonces requerimos mucha prevención para contener y poder contribuir efectivamente a disminuir estas lesiones. ¿Qué tendríamos que ver para México? Por ejemplo, España tiene su modelo de dieta mediterránea. México tenemos que rescatar su gran bagaje de alimentación y nutrimentos desde estos modelos que tienen que llevar a integrar, ¿no? Como va siendo todas las cactáceas, todo lo que lleva de las variedades de frijol, las variedades, por ejemplo, de chile, que tienen muchos también antioxidante, y esto pues sería finalmente con lo que cerraría para que esto abone a la descripción del tratamiento desde la nutrición en lo que es para virus del papiloma humano y con esto pues contener efectivamente las lesiones premalignas que condicionan al cáncer cervical. Y bueno, alguna imagen de la Universidad de Guanajuato donde estoy adscrita y bueno, de Guanajuato Capital. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Monroy. Un placer escucharlo. No se nos vaya porque cuando acabemos el grupo, Claro pues que sí. intentaremos que haya un poquito de coloquio y podamos hacer alguna pregunta y conversar. Y agradecido por la foto de Guanajuato y esperemos visitarles pronto directamente y no solo por conferencia. Vamos a Por continuar supuesto. con la Gracias. doctora Amador Rodero, que la tenemos ya por aquí. Un tema que también fue muy interesante y que publicaron en los últimos números de nuestra revista sobre lactancia materna y déficit de atención e hiperactividad en niños. Un tema, pues, yo creo que bastante interesante, muy novedoso y, bueno, estamos deseando que nos cuente desde Colombia los resultados de su investigación. Muy buenos días, entonces me permito compartir pantalla y muy contenta, muy satisfecha de tener la oportunidad de ponerle la cara, como dijo el presentador de la jornada, a este trabajo publicado. La relación entre la no lactancia materna y el desarrollo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, Barranquilla, Colombia. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de tipo conductual con una etiología multifactorial en donde se destacan aspectos neurobiológicos, genéticos, ambientales y psicosociales. La prevalencia estimada a nivel del mundo es del 5.29% y en Latinoamérica se consideran problemas de salud pública por las implicaciones que tiene sobre la vida de los niños que la padecen. En cuanto a la base genética, hay un patrón de herencia multigenética compleja no mendeliano. En cuanto a la base neurobiológica, se caracteriza y según la corroboración que se ha hecho con las neuroimágenes culturales en áreas cerebrales donde se explica el TDAH. Y dentro de las bases ambientales tenemos la modificación de los síntomas y el pronóstico de los individuos que lo padecen según el contexto. El trastorno funcional obedece a una alteración bioquímica en las proyecciones que tienen la conexión entre los lóbulos frontales y los núcleos basales.
Afecta el transporte y la recaptación de la dopamina y en menor grado de la serotonina y la norepinefrina, y esto ocurre en la forma genética y adquirida en los niños con TDAH. El factor ambiental está relacionado para este estudio con el estado nutricional, teniendo en cuenta que existe una relación entre los niveles de los nutrientes aportados durante el embarazo y el periodo crítico del desarrollo. Algunos de estos nutrientes fundamentales son los ácidos grasos poliinsaturados, dentro de los cuales tenemos el DHA y el AA, los cuales son necesarios para el desarrollo sensorial y el desarrollo neuronal. El DHA y el AA se suministran directamente de la madre al hijo durante el embarazo y en la leche materna durante el periodo de lactancia. La deficiencia temprana de estos ácidos pueden propiciar una disminución en los niveles de serotonina en los periodos críticos del desarrollo, afectando por consiguiente el funcionamiento de aquellas estructuras que derivan su sustento por la regulación de este neurotransmisor. Puede afectar la producción y el desarrollo óptimo de los neurotransmisores que perturban o limitan seriamente la regulación del sistema límbico por la corteza frontal. Varios estudios confirman que los niños que reciben la leche materna tienen una mayor concentración del DHA. Otros estudios en niños con TDAH han reportado valores inferiores en los ácidos como la omega 6 y la omega 3 en el plasma y la membrana eritrocítrica con respecto al grupo control. Otros hallazgos indican que los niños lactados con leche materna desarrollan con menor frecuencia el TDAH. Por el contrario, los niños que no han recibido la lactancia materna o lo han recibido por periodos muy cortos han desarrollado el TDAH. Este fue un estudio descriptivo de correlación que tuvo como objetivo establecer si había asociación entre la no lactancia materna y la presencia del TDAH en la población objeto de estudio constituida por 169 niños de 0 a 15 años de edad, el 75% de sexo femenino y 94% de sexo masculino, de los cuales 50 fueron diagnosticados con TDAH y 119 se constituyeron en el grupo control. Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia. Fueron incluidos los niños con TDAH sin patología de comorbilidad y cuyos padres firmaron el consentimiento informado y recibían tratamiento, habían sido ya diagnosticados, atendidos en una institución. El grupo control de niños sin TDAH fue un grupo con características similares sin la presencia de la patología o ningún tipo de patología comórbida con el TDAH. Se hizo un análisis univariado de estadísticas descriptivas para la edad, el sexo y la lactancia materna y un análisis variado de asociación y se estableció el valor de O-ratio. En cuanto a los resultados, encontramos que el 44% fueron de sexo femenino y el 55.6% de sexo masculino. Las edades de 0 a 6 años fueron del 42.2%, de 7 a 12 años el 47.9% y mayores de 13 años el 11.8%. En cuanto a la frecuencia de la lactancia o no lactancia, encontramos que no recibieron lactancia materna el 34.9% y recibieron la lactancia materna en el 65.1%. En cuanto a la relación de la leche consumida y el diagnóstico de TDAH, encontramos que los que no recibieron la lactancia materna o la leche materna, el 40.7% tenían el TDAH y el 59.3% no tenían TDAH. Y los que recibieron la leche materna, el 23.6% tenían el TDAH y el 76.4% no tenían el TDAH. El valor OSI fue de 2.2 y el p-valor del 0.2%, lo que nos indica que hay una probabilidad. Es un riesgo mínimo, pero es latente, sobre todo en el sexo masculino. La relación del tipo de leche usada y el diagnóstico de TDAH según el sexo de los sujetos, encontramos que en las niñas, las que no recibieron la leche materna, el 33.3% tenían el TDAH y el 66.7% no tenían el TDAH. Las que recibieron la leche materna, el 29.4% tenían el TDAH y el 70.6% no tenía el TDAH, con un p-valor de 0.73, indica que en cuanto al sexo femenino no se encontró asociación para el grupo objeto de la investigación.
En cuanto al sexo masculino, encontramos que el 45%, 45,7% que no recibieron la lactancia materna tenían el TDAH, y no tenían el TDAH el 54,3%. En cuanto a los que recibieron la leche materna, el 18,6% tuvieron el TDAH y el 81,4% no tuvieron el TDAH. Con un p-valor de 0,005, nos dice que estadísticamente es significativa para este grupo objeto de estudio la presencia del TDAH asociado al tipo de leche que recibieron, en particular con relación a la leche materna y leche de fórmula. Algunos autores, como Al-Hamed, observaron que el TDAH con predominio de inatención era significativamente más alto entre aquellos niños que habían consumido la leche de fórmula. El patrón de la lactancia materna se constituye por sí mismo en un factor de riesgo independiente para la aparición del TDAH, según Fell en el 2014, y la leche materna contiene componentes que aparentemente reducirán el riesgo de presentar este trastorno de la conducta, según Strandberg, y todavía sigue en estudio. Sin lactancia materna, sin la leche materna, para la población objeto del presente estudio, el riesgo de desarrollar el TDAH fue de 2,2. Aunque los resultados finales están avalados por la evidencia, se considera importante seguir explorando al respecto por el beneficio en doble sentido. Uno, contribuir en la promoción y la divulgación de la lactancia materna con leche de la madre y los beneficios como factor protector en el desarrollo del TDAH en los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amador. Un tema, desde luego, muy interesante y con una aplicación más que posible. Bueno, de esto vamos a hablar cuando acabemos estas presentaciones. Vamos a tener el gusto de indagar un poco más sobre ello. Mientras, vamos a concluir estas presentaciones con la doctora Federic, Marianela, que la tenemos por aquí, porque yo creo que con un tema también hoy no podíamos dejar de tenerlo, como está el mundo, como está la mayor parte de los países, salvo unos pocos afortunados, que es en relación con la pandemia por COVID, y en concreto esta aportación que es hábitos alimentarios y qué ocurrió alrededor de esta pandemia. Estamos pues encantados de recibirla y de escuchar esta aportación desde Argentina. Hola, muchas gracias a todos y gracias por la invitación y este espacio para poder exponer el trabajo. Paso a compartir pantalla. Bien, perfecto. Bueno, como mencionó Jesús, voy a presentar el trabajo sobre hábitos alimentarios y COVID, un análisis descriptivo durante el aislamiento social en Argentina, que realizamos junto al equipo de investigación con los autores que vemos en pantalla. A modo de introducción, como sabemos, la enfermedad por COVID se ha convertido en una de las pandemias más importantes a nivel mundial, produciendo una crisis en los sistemas de salud. Y bueno, esta enfermedad es causada por el nuevo beta coronavirus SARS-CoV-2, que afecta principalmente al sistema respiratorio, dejando secuelas a mediano y largo plazo. En este sentido, muchos países, dentro de ellos Argentina, han tomado medidas de autoaislamiento y distanciamiento social para limitar esta propagación del virus, tratar de disminuir la incidencia y poder contener la enfermedad. Sin embargo, estas medidas de autoaislamiento han generado repercusiones que son importantes en el acceso y utilización de los alimentos, han generado un impacto negativo sobre los ingresos y las economías de los hogares, y estos efectos directos impactan en las condiciones de vida, en los hábitos alimentarios, en patrones de actividad física, y también tiene un componente que afecta a la salud mental, con lo cual este conjunto de condiciones incrementa el riesgo de un desequilibrio alimentario, aumento de ingesta calórica y riesgo de malnutrición. En base a esto, el objetivo principal de nuestra investigación se basó en describir las prácticas alimentarias de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires en Argentina durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. En base al objetivo, se utilizó una metodología descriptiva a través de una encuesta digital que se destinó a mayores de 18 años, residentes
de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. En la encuesta que se realizó en formato digital se indagó acerca de la frecuencia del consumo de diferentes grupos de alimentos, también se indagó acerca de las condiciones, nivel de estudio, nivel socioeconómico, técnicas de cocción de alimentos, patrones de actividad física, y también se relevó información, por ejemplo, en cuanto a la talla y el peso autorreferido. La muestra total de encuestados estuvo conformada por 806 personas y también realizamos ajustes de ponderación para las variables de edad y sexo. Como principales resultados de la investigación, como observamos en la tabla 1, se observó que el índice de masa corporal fue mayor en los hombres con un promedio de 26.4 versus las mujeres que presentaron un valor menor para el índice de masa corporal, en promedio de 23.0. No se observaron diferencias en cuanto al índice de masa corporal por nivel de estudio o por situación laboral. En promedio, los encuestados tuvieron una edad en torno a los 35 años y el 81% residía en zonas urbanas. Otro dato de interés que luego veremos con los siguientes resultados es que el 45.2% de los encuestados tenía estudios universitarios completos y el 31% estudios universitarios incompletos, con lo cual nos da la pauta de que fue un grupo con altos conocimientos, lo cual también va a estar asociado a los resultados que hayamos respecto al consumo de diferentes grupos de alimentos. En la figura 1 podemos observar los resultados de la frecuencia porcentual de consumo de lácteos y productos lácteos, y observamos que hubo una mayor frecuencia de consumos de productos descremados y reducidos en grasa, pero se observó una baja frecuencia de consumo diario de leche, siendo que en el caso de la leche descremada solamente el 36% de los encuestados lo consumió en forma diaria, y en el caso de la leche entera el 8.5% lo consumió en forma diaria. También se observó una baja ingesta en cuanto al yogur descremado y el yogur entero. En la figura 2 observamos la frecuencia porcentual de consumo de verduras y frutas, y hubo un bajo consumo diario de verduras y frutas, siendo que solamente el 50.5% de los encuestados consumió verduras en forma diaria, y en el caso de las frutas solamente lo realizó el 44.5%. También, como era de esperar, se observó un predominio de consumo de verduras y frutas de estación, pero se observó poca variedad hacia el interior de cada uno de estos grupos. Luego también analizamos la frecuencia porcentual de consumos de carnes, huevos y productos cárnicos, y se observa un bajo consumo diario de carne, siendo que solamente el 11.5% de los encuestados consume carnes en forma diaria. Cuando hablamos de carnes incluimos carnes, por ejemplo, blancas, pollo, pescados, carne de cerdo, carne vacuna, es decir, todo el grupo dentro de esta categoría. Sí se observó que el mayor consumo de carne se dio con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana, siendo que el 36.1% de los encuestados refirieron consumirlo con esta frecuencia. En cuanto al consumo del pescado, este fue un consumo bajo, tanto para pescados frescos o enlatados, siendo que el 43.8% de los encuestados lo consumió con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, mientras que el 40% lo consumió rara vez o nunca, tanto el pescado fresco como enlatado. En cuanto al consumo de huevo, se observó una alta frecuencia, es decir, de 3 a 4 veces por semana. El 41% de los encuestados refirió consumirlo con esta frecuencia. Otros resultados que fueron también de interés en cuanto a la investigación es que se observó una baja frecuencia de consumo de productos integrales. En cuanto al consumo de legumbres, solamente el 36.9% de los encuestados refirió consumirlo con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, mientras que el 37.5% lo realizó rara vez o nunca. También en general observamos que el 88.4% de los encuestados no cumple con las recomendaciones nutricionales de consumo de carne para la población argentina, siendo el consumo más bajo con respecto a estas recomendaciones. También se observó que este consumo de huevos fue superior a lo reportado por otros estudios similares, con lo cual esto nos está dando
el indicio de que se utiliza el huevo como reemplazo de las carnes, y esto podría estar dado por el incremento que se produjo en los alimentos, sumado al impacto negativo de la pandemia, ya que bueno, muchos hogares encontraron con pérdidas laborales o con reducción de sus ingresos, lo cual también lo asociamos con esta disminución del consumo de productos lácteos. El consumo de hortalizas también, tanto hortalizas como frutas, fue inferior a las actuales recomendaciones nutricionales para la población argentina, y esto también es interesante analizarlo respecto a la autopercepción de los encuestados respecto a su propia dieta, ya que 2 de cada 10 personas considera que su dieta no es saludable, y bueno, y cuando vemos estos resultados en general, la mayoría se encuentra por debajo de las recomendaciones nutricionales para diferentes grupos de alimentos. En cuanto a la actividad física, el 56.8% de los encuestados refirió realizar menos actividad física que la que realizaba habitualmente en comparación durante el aislamiento, y solo el 18.8% realizó la misma frecuencia de actividad física. Finalmente, se observó que 3 de cada 10 entrevistados presentaron exceso de peso, siendo en las categorías de sobrepeso y obesidad, y estos valores, si bien son muy inferiores a los valores de la media nacional, a través de otros estudios de encuestas de nutrición y salud que se realizaron en el país, esto puede asociarse al nivel de estudios que presentaron los encuestados en esta investigación, ya que este nivel de estudio alto nos daría el indicio de que hay una menor restricción en el acceso a los alimentos. Finalmente, como conclusiones del trabajo, consideramos que es necesario diseñar e implementar intervenciones que sean efectivas y que puedan promover activamente el consumo de leche y derivados, carnes, vegetales y frutas, ya que tenemos que considerar el actual escenario de aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles que está asociado con estas pautas y hábitos alimentarios. También es importante tener presente que seguramente hay una situación más desfavorable en el acceso a los alimentos en la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica, ya que bueno, estos resultados se envasan en una muestra con estas características de estudios altos, pero bueno, nos daría el indicio de que la población con mayor vulnerabilidad va a tener un impacto de la pandemia mucho más fuerte sobre estos hábitos de consumo. Entonces es muy importante poder pensar en nuevos estudios que puedan visibilizar el impacto a corto y mediano plazo sobre los hábitos de consumo en la población más vulnerable. Bueno, muchas gracias por su atención. Un placer haber escuchado todas estas aportaciones, y yo tengo por aquí recogidas pues una serie de preguntas que vamos, como tenemos unos minutos, vamos a intentar hablar sobre ellas. En primer lugar, si seguimos un poco el orden, la doctora Monroy, que nos había hablado sobre la ingesta de ciertos alimentos y la prevalencia de papiloma. Una de las preguntas que surgen, que es muy habitual en todos estos tipos de estudios, realmente, en su opinión, calcular, averiguar la ingesta, ¿es fácil o estamos realmente inventándonos todos parte de los resultados? Porque claro, la gente pues no es siempre, primero, exacta, porque es muy difícil valorar, ¿no? Y luego muchas veces no es fiel a la realidad, miente un poco, no tiene memoria. Esto es un problema que nos ocurre a todos cuando hacemos recuerdos o frecuencias de consumo. No sé ustedes cómo han visto esta dificultad. Sí, gracias, doctor. Es una buena pregunta porque habitualmente nosotros en las encuestas de nutrición nos encontramos con estas limitantes. Efectivamente. Le apagó el micrófono, Rebeca. Perdón. Entonces, lo que comentaba era que la mayoría nos encontramos con estas limitantes. Por eso casi siempre que usamos el famoso recordatorio, la frecuencia de consumo, pero muchos de los otros factores de riesgo a integrar que reflejen estilo de vida, como va siendo la obesidad, eso es muy importante porque si solo nos enfocamos qué comen y no por qué comen así, desde cuándo lo hacen,
qué sucede en las cuestiones, lo que lo hacen los estudios epidemiológicos, nos vamos a seguir quedando, la verdad, muy cortos. En el intento de decir dónde buscamos lo más preciso, lleva a que también necesitamos más herramientas, más instrumentos, estudios longitudinales, pero sabemos que el seguimiento también nos lleva a un sesgo. Hemos intentado reproducir los seguimientos y la gente modifica, efectivamente, esto ya lo sabemos, los patrones alimentarios, pero eso también es una fortaleza porque nos lleva a las acciones de acompañamiento y mentoría que requieren estas personas. O sea, una acción nos lleva a identificar que este es el único estudio donde hemos hecho la parte de la descripción. Ya no queremos seguir describiendo, ahora queremos comenzar el acompañamiento, como ya lo vimos, cómo seguir impulsando en este caso desde una acción participativa de ya lo que tenemos hacia educar a la población, a que ellas se sumen sobre todo a integrar alimentos y que se sensibilice y se pueda tener los datos de que la mayoría, pues yo creo que nadie desea tener un cáncer cervicuterino o las secuelas que lleva este virus. Entonces la alimentación en las clínicas requieren efectivamente tener un nutriólogo. Si ahorita nos vamos de esta parte descriptiva con sus limitantes, sus probables sesgos que ahí nosotros señalamos en la publicación, es que nos lleve a la toma de decisiones urgente y es integrar el equipo multidisciplinario y que en todas las clínicas de displasia se tenga el acompañamiento de nutrición. Los estudios son claros. Cuando la mayoría, por ejemplo, de los ginecólogos, cuando mandan a las clínicas de displasia, les dicen una lista de alimentos, cómase todo esto rico en antioxidantes. Pero ahora, ¿qué requerimos? No solo llévese la lista, sino cómo lo prepare, qué diversidad, qué inquietudes, qué otras opciones de alimentos hay en su región. La mayoría de la población son de estrato socioeconómico bajo, de un nivel de escolaridad bajo. Entonces, digamos, en este caso, la complejidad es muy grande y que nos lleva a que tenemos que tener acciones en paralelo con la educación en nutrición, la educación sexual y lo que va haciendo sobre todo de una manera práctica y aplicada. Eso, de hecho, lo pusimos como insumo clave para el tomador de decisiones. Necesita que se haga la prevención desde la clínica de displasia hacia alimentos y que la verdad, por ejemplo, para México tenemos una gran gama, o sea, todas las leguminosas, lentejas, tienen una gran cantidad de antioxidantes y combinado con una proteína que la mayoría tenía deficiencia. Pero tenemos que seguir combatiendo la obesidad en la mujer, que esto abona, incrementa y exacerba los riesgos, efectivamente. Pero sí, la parte de instrumentos tendremos que estar acompañando y aún así nos va a llevar estas limitantes, doctor, efectivamente. Si nos la pasamos en la parte de escribiendo, tendremos que reconocer que la descripción tiene que llevar y abonar a más bien el contexto y qué acciones de inmediatez que ya se conocen tenemos que poner sobre la acción, en este caso participativa y de la entregable de la evidencia, aún con sus limitantes. Pues nos ha dado usted un par de puntos claves que a menudo se nos olvidan, porque es verdad que nos centramos mucho en la investigación, en la exactitud de los gramos y de las raciones, y nos falta mucho el éxito de esta investigación, que es el acompañar, como bien dice, ¿no? Que esto tenga una utilidad y que seamos capaces de favorecer el cambio, la adopción de hábitos saludables. Este acompañar nos falla a todos y muchas veces nos quedamos a menudo con el averiguar. Y el averiguar, en el fondo, está muy bien para publicar, pero no arregla los problemas de la gente. Así que yo creo que eso es un punto esencial. Y el segundo que ha dicho, que es tremendamente importante, es esta incorporación de grupos multidisciplinares que de verdad trabajen y aborden los problemas de forma global, algo que llevamos diciendo por 50 años y que todavía nos cuesta, todavía cuesta muchísimo en todas partes, sigue siendo el reto. Ustedes lo tienen. Y aún así, en temas nutricionales, me atrevo a decir que están mucho más adelantados que nosotros. Recuerden que en España el grado de nutrición empieza alrededor del año 2000, con lo cual es una carrera, nuestros nutricionistas son muy jóvenes y no están tan metidos en los organismos oficiales, en los centros de salud. Es decir, que ahí tienen ustedes todavía mucho que enseñarnos el camino, cómo se interviene. Así que en ese aspecto pues le felicito. Y hay una pregunta por ahí que me han hecho que es un poco peculiar,
pero claro, es muy interesante, ¿no? Si cuesta trabajo en las encuestas alimentarias saber qué come la gente, y si cuesta trabajo, sobre todo una que es muy difícil, que es el alcohol, lo de los compañeros sexuales me imagino que no es en absoluto fiable, ¿no? Mucho menos todavía que el alcohol. Sí, esta parte, por ejemplo, en el área de ginecología, pues ellos hacen todo esto. Bueno, la clínica de displasia incluye todo este tamizaje y a nosotros, por ejemplo, nos permitió también cómo romper ciertas barreras para preguntarlo, porque sí, es algo que en la capacitación se requiere para la formación de investigador. A pesar de que podemos señalar que es una investigación, yo he detectado todavía el sesgo cultural de hablar de ello, y más si no es nuestra área, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es uno, y el tema de alcohol es algo en lo que hay quien sí te lo señala y tiene uno que cruzarlo dentro de la encuesta. Esto fue algo que no lo decidimos descartar porque sí encontramos mucho sesgo y de pronto dijimos, hay quien sí no tenemos otras, y decidimos mejor quitarlo, que si por sí teníamos dificultades en la colecta, pero el tema de alcoholismo, incluyendo drogas, o sea, el consumo también de drogas es muy alto en ciertos sectores y grupos de edad. Y esto pues va a ir agregando todos los estresores, y esta es la pregunta que nosotros dejábamos principal: ¿cuánto es cuánto? O sea, ¿de qué sirve concluir cuando la clínica dice otra cosa? Dices, ¿cómo es que me parece que el consumo está adecuado, pero hay una presencia de lo que es una lesión, una displasia por BPH? Y entonces, pero hay tabaquismo, hay obesidad, como lo comentaba. Entonces estamos teniendo, es como si dijéramos, una persona está teniendo 5 estresores y nos hemos dedicado a señalar que la gente, mientras cubre el requerimiento, pero tendremos que empezar a preguntarnos cuánto es más. Si agregamos variable de alcohol, ¿qué genera el tema de alcohol? Y algo que aquí en su momento es lo que tenemos que integrar. Por ejemplo, México sigue teniendo el consumo alto de refresco. Si bien la política pública ha llevado a sensibilizar un poco, a ver que el refresco sigue siendo, pero por ejemplo, en el estudio encontrábamos una tendencia al aumento de azúcares simples principalmente, y esto ya agrega otra cosa. O sea, si el hígado es nuestro primer órgano que se encarga en este metabolismo, por ejemplo, con el jarabe de maíz alta en fructosa, y luego le agregamos el alcohol, y luego le agregamos otros, digamos, en este caso estresor, la misma sobrepeso, obesidad, tenemos que identificar que el tema de integrar en virus del papiloma humano, que hay muy pocos estudios que intervengan nutriólogos, por ejemplo, tendríamos que considerar ahora no solo que lleguen al requerimiento ideal, sino que tendríamos que ver todo el esquema del estilo de vida. Y ello incluye también el consumo. Por ejemplo, en algunos alimentos decían, es que aumenta el consumo de aguacate. Para nosotros, a pesar que somos uno de los principales productores, el aguacate es inaccesible, es muy caro. O encontramos otros alimentos que siguen siendo caros y necesitamos otra vez combinar en este tema de educación, el rescate de alimentos, enseñar nuevamente a degustarlos, a probarlos. Es algo que comentaría en general. Mil disculpas, mi computadora murió, tuvo un pequeño infarto y me quedé a medias de escuchar la final de la respuesta de la doctora Monroy. Pero bueno, no se nos vayan por aquí tampoco la doctora Monroy, porque tenemos alguna pregunta adicional, en concreto para la doctora Amador. ¿Qué tiempo se ha hecho de seguimiento a los niños? Porque cuando se habla de lactancia materna, de todas estas situaciones, como el déficit de atención, realmente, ¿cuánto lo podríamos prolongar esta investigación, ¿no? Pues sería esto muy interesante. Bueno, con respecto al resultado del estudio, realmente fue uno que se hizo
de un corte transversal y se hizo la indagación en el grupo de pacientes en el momento determinado. En este momento nos encontramos retomando la investigación, pero ya con un grupo para hacer un estudio de tipo longitudinal, es decir, tomar desde la edad de lactancia hasta aproximadamente los 6, 7 años de edad, haciendo un seguimiento periódico. No tenemos hasta el momento, digamos, resultados porque los participantes están chicos, son bebés, entonces todavía no lo hay. Sin embargo, la investigación se sustenta en lo que la literatura científica lo ha reportado, a pesar de que hay los datos y son frágiles, de ahí la importancia de seguir ahondando y de seguir motivando a que se hagan más investigaciones y seguimientos al respecto. Sí, desde luego sería muy interesante el poder hacerlo, prolongar el tiempo. Además, no creo que haya muchos estudios que hayan conseguido hacer un seguimiento tanto de lo que comió la madre como de la lactancia materna y al final, años después, saber un poco cómo está funcionando esta situación. Muchísimas gracias, doctora Amador. Yo le quiero preguntar a Marianela, que la tenemos por aquí, Marianela Federic, en relación con su estudio que relacionaba COVID y hábitos alimentarios. Que, bueno, al final todos acabamos un poco coincidiendo en el problema de la obesidad. ¿Merece la pena profundizar más o nos quedamos nada más que con obesidad? No, yo creo que si bien la obesidad es una pandemia que tenemos a nivel mundial, sí los indicadores nos están mostrando que esto sigue en aumento, que esta tendencia va aumentando y que a su vez esto va a estar asociado con un montón de enfermedades, con lo cual puntualmente en el caso del COVID esto puede complejizar los cuadros de salud, pero a su vez más allá de la obesidad es pensar también en la malnutrición, también por déficit de muchos nutrientes, porque muchas veces uno, bueno, puede tener un exceso de peso, pero nos faltan vitaminas, nos faltan nutrientes que a veces queda un poco enmascarado y no se tiene en cuenta. Sobre todo también pensando en que puntualmente entre esta crisis hay un impacto muy negativo en la economía de los hogares, de las familias. Por ejemplo, esto lo vemos mucho acá en Argentina, donde bueno, el precio de los alimentos se dispara y cada vez una mayor cantidad de personas tienen un acceso limitado a los alimentos, con lo cual yo creo que luego de que, bueno, que podamos atravesar toda esta situación, se van a ver consecuencias a mediano y largo plazo que van a impactar en la nutrición de adultos, de niños, con lo cual es importante poder visibilizar toda esta problemática, porque bueno, claramente después tendremos una mayor asociación con muchas enfermedades crónicas. Me llamaba un poco la atención que había un consumo reducido de carne. Esto en Argentina debe ser poco menos que un delito, no te pueden llevar a la cárcel si no comes asado todos los días. Esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué se sustituye? Porque el huevo no solo podía ser la sustitución, quizás es la pasta o no sé, esto es un poco peculiar, ¿no? Sí, no, tal cual. A ver, está esa idea de que en Argentina comemos mucha carne todos los días, que bueno, que hace años atrás yo creo que estaban estas costumbres alimentarias, pero bueno, actualmente eso fue disminuyendo, fueron cambiando un poco los hábitos alimentarios, ya sea porque bueno, hay una conciencia acerca de la alimentación saludable, pero también hay una realidad que los precios, las carnes, lácteos y otros grupos de alimentos, bueno, se han disparado en el último tiempo. Entonces yo creo que es un poco un condicionante económico en cuanto a las carnes y que también sí hay un reemplazo, ya sea por huevo, pero también por alimentos que nos pueden dar más saciedad y que son más económicos, y las pastas o alimentos con carbohidratos, bueno, suele ser un reemplazo también que se observa mucho. Se trata de buscar realmente comidas o preparaciones que den saciedad, que sean tal vez a un menor costo y que rindan hacia el interior de las familias, sobre todo cuando vemos estas crisis económicas que impactan justamente en la adquisición de alimentos básicos.
Curioso, Entonces, porque a bueno, menudo se dice que mejorar hábitos alimentarios, el ir abandonando el consumo excesivo de carnes, y te piensas que es fácil llegar a una sustitución, digamos, más saludable, pero vemos como a menudo, al contrario, lo que consigue es que casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque si nos pasamos a alimentos muy procesados, pastas, harinas blancas, pues no hemos arreglado gran cosa. Al final vamos un poco en ese círculo de la obesidad también en el que andábamos, ¿verdad? tal cual, sí, que también acá es interesante pensar en la calidad hacia el interior de esos grupos de alimentos, porque bueno, primeramente dentro del grupo de carnes se van bajando la calidad de los cortes de carnes y de pronto son cortes más grasos, entonces hasta que bueno, uno literalmente pasa a otro grupo de alimentos y consume más carbohidratos o azúcares, pero también se ve que la calidad de esos cortes de carnes también va disminuyendo. Y bueno, y también nos llama mucho la atención lo que pasa con el consumo de leche. El consumo de leche fue bajo en ese consumo diario cuando uno nutricionalmente recomienda 2 tazas de leche por día. Entonces, bueno, eso se ve que también fue disminuyendo y entonces, digo, bueno, estamos perdiendo fuentes de alimentos con proteínas de alto valor nutricional, de vitaminas y minerales. Entonces, bueno, eso también es interesante tenerlo en cuenta y ver de qué forma se pueden implementar políticas que fomenten el acceso a los alimentos, porque bueno, no es algo que sea un rechazo cultural, sino yo creo que está básicamente dado por el precio de los alimentos, y bueno, poder fomentar ese alcance para toda la población, que va a ser una forma de mejorar la alimentación y también pensar en reducir el exceso de peso. Terrible, que parece que no partíamos a menudo por de las mejores dietas del mundo, no siempre, en todas partes, pero como hemos conseguido, como decía Groucho Marx, estábamos al borde del precipicio y dimos un paso al frente. Hemos conseguido a menudo estropearlo, que ya a veces era complicado. No sé si el resto de nuestras compañeras hoy quiere hacer alguna pregunta. Tendríamos un par de minutos. Pues entre ustedes se pueden preguntar, plantear alguna inquietud. Yo, en todo caso, como moderador de la mesa, como director de la revista, pues la verdad es que he estado encantado y feliz de estar con ustedes. Espero que la próxima vez podamos hacer una tournée desde Barranquilla pasando por Guanajuato y luego acabaremos en Buenos Aires, pero seguro que nos lo pasamos bien, comeremos bien, espero, en ese momento, y podemos seguir aportando entre todos. Rebeca, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, gracias a mis compañeras sería identificar, bueno, en el tema, por ejemplo, de lactancia materna, sobre todo con qué retos en el tema de seguimiento y diseño, y tanto también con el tema de lo que es la evaluación de la dieta, si pudieran, a mí me gustaría como conocer la parte que en ocasiones hablamos poco en investigación, o cómo es la logística, es decir, qué facilidades o retos se enfrentaron hacia el diseño. Por ejemplo, en el caso de Marianela, con lo que es la evaluación en el tema de lo que es de los alimentos, en el tema de Eulalia con el tema de la lactancia materna, no sé, un poco como que pudieran compartir como panorama, es decir, cuál fue como lo más, digamos, complejo y que se tendría que considerar, ¿no? Aunque sé que depende de cada país, inclusive hasta del hospital donde se haga, la institución donde se haga. Pues esto es una magnífica idea y lo vamos a tomar y vamos a hacer una cosa. Cada número de nuestra revista vamos a procurar hacer un seminario como un simposio donde nos podamos encontrar todos los autores y pues compartirlo, exponerlo, grabarlo, que quede disponible no solo el artículo, sino pues además la cara de cada uno y la pasión, el interés que ponen en cada uno de esos trabajos. Bueno, tenemos que dejar paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias tanto a Marianela como a Eulalia como a Rebeca. Nos vemos pronto y espero que en persona y no solo en pantalla. Muchísimas gracias, a su disposición. Jesús Román desde Madrid. Nos vemos pronto. Un gusto, hasta luego.